Ok, ya estamos grabando la clase de estática y rotación del sólido con el grupo 3-2 de la preparatoria Hermanos Flores Magón. Y bueno, vamos a iniciar con la unidad 3, ¿sí? A continuación comparto con ustedes pantalla. Entonces aquí tenemos la plataforma, ¿sí? Estamos en la plataforma. Ok, y en la unidad 3, si ustedes observan, vienen la lógica muy similar de unidad 1 y 2. Viene el glosario, preguntas problematizadoras, conexión de conceptos e ideas, el crucigrama, actividades de repaso, actividades prácticas, ejercicios de repaso y por último el examen, ¿no? Entonces la lógica es la misma. Si ustedes entran a las actividades, verán que el formato es el mismo, pero el contenido cambia, ¿sí? Aquí está el contenido va a ir cambiando. ¿Ok? Entonces hacer lo mismo. Ujú. Entonces, en teoría aquí nos dice que inicia en el 7 de diciembre y se cae el 22 de enero, pues ahí andamos más o menos bien con la fecha, ¿sí? Bueno, por otra parte, acá en el libro estamos en la unidad 3, que es el tema de rotación del sólido. Y pues bueno, pues tenemos que definir, pues, qué es la rotación, ¿sí? Entonces, primeramente, pues recuerden ustedes que el movimiento de un cuerpo tenemos traslación y rotación. Entonces, la traslación, si tenemos, por ejemplo, una figurita y elegimos dos puntos, el punto A1 y el punto B1, y esa misma figura, pero en otro lugar, le llamamos A2 al punto A1 y B2 al punto B1. Trazamos dos líneas paralelas. Si el cuerpo se mueve de manera paralela a esas líneas, decimos que ocurre una traslación. En cambio, si el cuerpo entre estas dos líneas se va moviendo de manera que sigue una circunferencia, si su trayectoria sigue una circunferencia, se dice que sigue una rotación, ¿sí? Y bueno, en la rotación, pues hay parámetros que tenemos que definir. Aquí está el ejemplo de una rotación. Si tenemos un punto P cualquiera, entonces del centro de la circunferencia a ese punto P le llamamos radio, ¿sí? El desplazamiento que ocurra de ese punto, ¿sí? Es decir, como la manecilla del reloj, el desplazamiento, ¿sí?, de un punto dado al punto P, eso se llama teta, ¿sí? Y esto sería la posición inicial, delta teta cero, ¿sí? Y tenemos una velocidad angular, ¿sí? Es decir, con qué velocidad está rotando el cuerpo y su aceleración angular. Observen que ahora los parámetros se están escribiendo con letras griegas, ¿sí? Entonces, la posición angular es el ángulo entre una línea cualquiera trazado sobre el cuerpo perpendicularmente al eje de rotación y una línea fija elegida como referencia, ¿sí? Entonces aquí tenemos una línea fija, sí, el desplazamiento, ¿ok? Y ese desplazamiento angular se escribe de esta manera, ¿sí? Ahora bien, el desplazamiento angular, ¿en qué unidades lo vamos a medir? Normalmente se mide en radianes. Y recuerden ustedes que una revolución o 360 grados equivale a 2 pi radianes. Y bueno, la velocidad angular media se define como el desplazamiento angular entre delta teta, ¿sí? Y se asigna con la letra griega omega. Y entonces sus unidades son radianes por segundo. Pero si nosotros no queremos calcular la velocidad angular media, ¿sí? Porque la velocidad angular media, pues a veces no nos dice mucho, lo que queremos calcular es la velocidad angular para un tiempo dado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues delta t, hacerlo pequeñito. Sí, eso es la definición del límite. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad instantánea en un punto dado, entonces tengo que usar el límite. Y es cuando llegamos a esta ecuación, delta t, delta t, para calcular la velocidad angular para un tiempo dado, ¿sí? Y bueno, ¿qué relación existe o analogía entre los parámetros del movimiento circular y el movimiento rectilíneo? En movimiento rectilíneo usamos velocidad lineal. Aquí usamos velocidad angular, omega.
Posición inicial, x sub 0. Posición angular inicial, teta sub 0. Posición final x, posición angular final, teta. Tiempo, pues tiempo es el mismo, ¿no? Y la ecuación para un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad constante, viene siendo esta. Y para un movimiento circular uniforme, viene siendo esta, ¿no? Y aquí están algunos valores característicos, constantes. Rotación de nuestra galaxia, rotación promedio del Sol, la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje, una bailarina de ballet, un motor de diésel de un barco, hélice de un helicóptero, una lavadora. Ahora bien, pues, ¿qué relación guardan ahora pues estos parámetros entre X y V, pero entre X y teta? Es decir, los parámetros de movimiento rectilíneo con con los parámetros de movimiento circular. Entonces, si tenemos una circunferencia, esta que está aquí, lo que tenemos que hacer es cómo obtener X en función de teta. Si trazamos un pequeño triángulo rectángulo, ustedes pueden ver aquí que si ustedes observan el seno de teta, sería Y, que es todo esto, entre R. ¿Sí? Entonces el seno de teta es Y sobre R, despejen Y, les va a quedar R seno de teta. Por otra parte, el coseno de teta sería X, que es el cateto adyacente, entre la hipotenusa. X entre R es igual al coseno. Despejen de ahí X. Y si observan X y la Y, les queda en términos de R y teta. Solamente depende de dos parámetros. A eso se le llama coordenadas polares. ¿Sí? Y bueno, ahora, ¿qué relación guardan entre el desplazamiento y teta? Es decir, si yo quiero calcular cuánto se movió la partícula, esto azulito, con respecto a teta. Entonces se define esto, que es el arco, que viene siendo R por teta. Si tomamos dos puntos cualesquiera, ¿sí? Llegamos a esta definición. Delta S igual a R por teta. Y entonces, si dividimos ambos lados entre el tiempo, llegamos a esta ecuación. Y distancia sobre tiempo, bueno, posición sobre tiempo y desplazamiento sobre tiempo me da velocidad. La R pues no cambia porque el radio es el mismo. Entonces delta teta entre delta t es omega. Entonces esta es la relación que existe entre B y omega, es decir, son proporcionales. Si uno aumenta, el otro también aumenta. ¿Sí? Entonces, a manera de resumen, voy a compartir con ustedes la libreta, el pizarrón, si quieren verlo así. Ok. Mm, mm. Ok, aquí está. Entonces voy a compartir la libretita. Ahí está la libreta. ¿Sale? Entonces, a manera de resumen, aquí en rotación, entonces tenemos que el movimiento rectilíneo ¿sí? En movimiento circular, ¿no? Tenemos que aquí en lugar de X usamos teta. En lugar de usar la velocidad usamos omega. ¿Qué más? Pues llegamos a la conclusión que la velocidad es R omega, ¿no? Son proporcionales. Es una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, ¿no? ¿Sale? Recuerden que pues esto se mide en metros por segundo.
se mide en radianes. Recuerden que 2 pi radianes son 360 grados. O una revolución son 360 grados. O una revolución son 2 pi radianes, ¿no? Y bueno, ¿sí? Si queremos, pues hay otros parámetros que son muy interesantes. Por ejemplo, dale un chancito para que esto me dé chance de bajar. No aparece, para que darle para abajo. A ver, quiero bajarlo. No, no me da chance. A ver. Mm, mm, mm. Aquí está. Entonces, ok. ¿Qué otros parámetros son importantes? Pues tenemos la frecuencia, ¿no? Que hemos escrito con la letra F. La frecuencia, ¿sí? Pues viene siendo el número de veces, o el número de vueltas que se da en un segundo, ¿no? ¿Vale? Eso es bien importante. Entonces, básicamente la frecuencia es, digamos, el número de vueltas por unidad de tiempo, ¿no? Por lo que ocurre un evento en unidad de tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas veces hacen un evento? Cada tanto tiempo, ¿sí? Y eso se mide en hertz, que se escribe así, Hz, ¿sí? Entonces, si entonces sabemos que la velocidad angular, ¿sí? Viene siendo el número de vueltas, ¿sí? El número de vueltas por unidad de tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tenemos una vuelta, serían 2 pi radianes, ¿sí? Por la frecuencia, ¿sí? Entonces, así es como calculan para una vuelta, ¿no? La velocidad angular. Si quieren calcular la velocidad lineal, sería R omega, que sería 2 pi RF, ¿no? ¿Sí? Otro parámetro se llama el periodo, es otro parámetro, ¿sí? Y viene siendo, cuánto tiempo, el tiempo en que tardan en dar una vuelta, ¿sí? Y el periodo es el inverso de la frecuencia. Es decir, cuando multiplican periodo por frecuencia, eso les da 1. ¿Sí? Y entonces el periodo tiene unidades de segundo en el sistema internacional. Ok, bueno. Resulta ser que pues nos falta hablar de pues, la aceleración, ¿no? Entonces resulta ser que la aceleración angular media, que se escribe así, alfa m, viene siendo el cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo. Pero si yo quiero calcular la aceleración instantánea, es decir, en un punto dado, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que definir el límite, ¿no? Y entonces, pues esto lo verán con el profe Poli, pero esto básicamente se hace un límite. Pero bueno, yo se lo voy a escribir de esta manera, ¿no? Entonces, esta es la velocidad, aceleración angular instantánea.
Ok, y entonces resulta ser que podemos ver la siguiente analogía. Si tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, la aceleración es constante, pues recuerden que tenemos una serie de ecuaciones para eso, ¿no? Y cuando tenemos la aceleración constante, pues tenemos una serie de ecuaciones. Son muy similares, se les voy a compartir, vienen en el libro. Para no perder tiempo en escribirlas, las voy a copiar y pegar acá. Ahí está, miren, muy similares, ¿no? Recuerden que en lugar de velocidad, escribo omega. En lugar de x, escribo teta. Y en lugar de a, que voy a escribir alfa, ¿no? Las ecuaciones, si ustedes las observan, las analizan, las revisan, verán que son muy, muy similares. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, pues están tan sencillas, ¿no? Bien. Hay otros parámetros. Faltan unos cuantos parámetros. Resulta ser que en rotación, pues hay otros parámetros. ¿Qué parámetros son estos? Voy a apoyarle una figura del libro. Tenemos esta figurita. Entonces tenemos aquí unos parámetros. Fíjense, esta es la aceleración que ya conocemos, ¿no? La aceleración angular. ¿Sí? Pero esa aceleración angular está compuesta por la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, resulta ser que esa aceleración tangencial, pues viene siendo el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Pero recuerden que la velocidad es r omega, ¿no? Yo voy a poner delta r omega entre delta t. Y como el radio no está cambiando, lo puedo sacar de este paréntesis. Y esto de aquí viene siendo la aceleración angular. Entonces la aceleración tangencial viene dado por R alfa. ¿Sí? Y la aceleración centrípeta, ¿por qué se llama centrípeta? Porque va hacia el centro, ¿no? Tangencial porque toca en un solo punto de la circunferencia. Eso lo ven con el profe Paul en el concepto de límite. Entonces la aceleración centrípeta, ¿sí? Se puede deducir, pero es R omega cuadrado. Y hay una relación entre alfa, entre estas aceleraciones, ¿sí? Sí, claro que sí. Claro que sí, hay una relación bastante, pues, sencilla, ¿no? Resulta ser que la aceleración total, ¿sí? Aquí hay una aceleración total, triangulito, ¿sí? Si ven, es un triángulo que es rectángulo, entonces podemos decir que a cuadrada viene siendo la aceleración tangencial al cuadrado, teorema de Pitágoras, ¿sí? Bastante sencillito, ¿ok? Está muy sencillo. Ok, bueno. Entonces, a ver, vamos a resolver un pequeño problemita que viene aquí en el libro de texto para empezar a familiarizarnos con las formas. Va. Es el ejemplo 3.5. Entonces nos dicen, un volante de un motor tiene un diámetro de 0,36, ¿no? Y gira con una aceleración angular de 12 radianes por segundo al cuadrado. Al encender un cronómetro, la velocidad angular es de 5
radianes por segundo. Calcula la velocidad angular. Entonces, la velocidad angular. Ok, esta es la velocidad angular inicial. Nos están preguntando cuál es la velocidad angular final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues podemos tomar estas ecuaciones, estas de aquí, ¿sí? Y pegarlas acá. Y ver cuál nos sirve. Entonces, puedo usar esta, ¿no? ¿Sí? Porque nos piden todo esto después del tiempo 3 segundos, ¿no? Entonces, si uso esta ecuación, simplemente sustituyo, ¿no? Entonces, omega es omega 0 más alfa t. Entonces, omega va a ser igual a omega 0, que son 5 radianes por segundo. 5 radianes por segundo más alfa. Segundo y segundo se elimina. Esto va a dar 36 radianes. Eso serían entonces 41. Aquí sería al cuadrado. Radian por segundo. Ok, pues está bastante sencillo. Ok, el inciso B sería el inciso A, ¿no? El inciso A. El inciso B dice el desplazamiento angular, es decir, delta teta. El inciso B me preguntan por delta teta. Delta teta. Entonces, delta teta, ¿cuál de estos puedo usar? Puedo usar esta o esta, ¿no? ¿Sí? Hasta esta también. Cualquiera de esas tres. Sí, la más sencilla es usar esta. ¿Sí? Entonces, yo puedo escribir delta teta, que es teta menos teta 0, igual a 1/2 de omega más omega 0 por el tiempo. ¿Sí? Y entonces puedo sustituir. Entonces delta teta es 1/2 de omega, 41 radian por segundo, más omega 0, 5 radianes por segundo. 5 radianes por segundo por 3 segundos. Entonces esto va a ser, si hacen la cuenta, eso les debe de dar 69 radianes. ¿Cuántas vueltas son 69 radianes? Pues acuérdense que una revolución o una vuelta son 2pi radianes, ¿no? Entonces, ¿cuántos serán? 69 radianes. Una reglita de 3. Entonces, X sería 69 radianes por una revolución entre 2pi radianes. Y bien 69 entre 2pi. Eso les da 1098. Casi 11. Después nos pregunta, por último, la distancia que se mueve la partícula del borde. Entonces la pregunta del inciso C. Inciso C. La distancia, ¿no?
delta S. Eso es lo que me están preguntando. Recuerden que delta S y teta guardan una relación. ¿Sí? Delta S es R delta omega. Entonces aquí en este caso tenemos el diámetro. El diámetro me dijeron que es 0.36. Entonces el radio sería la mitad, ¿no? Y delta teta lo calculé hace ratito que eran 69 radianes. ¿Sí? Hay que poner radianes aquí. ¿Sí? Por lo siguiente, miren, si yo pongo el radio 0.18 metros. Entonces, aquí cuando hacen las operaciones, el desplazamiento se pone en metros y no se pone en metros radianes, ¿no? Esto es incorrecto. Esto es lo correcto. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen la cuenta, esto les daría 12,42. Inciso respuesta del inciso C. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Alguna duda? Entonces, a manera de resumen, podemos decir, ¿sí? A manera de resumen, ¿sí? Que en el movimiento circular, pues, ¿qué parámetros nos interesan? Parámetros. Delta teta, omega, alfa, aceleración tangencial, aceleración centrípeta. ¿Sí? También la velocidad lineal, que sabemos que guarda esta relación, ¿no? Fíjense, las relaciones son muy similares entre la velocidad y velocidad angular. Desplazamiento y desplazamiento angular. Sí, recuerden que delta S es el desplazamiento. ¿Sí? Y delta teta es el desplazamiento, pero angular, ¿no? V es la velocidad lineal, o simplemente velocidad. Y omega es la velocidad angular, ¿no? Entonces, y las ecuaciones son muy similares a las que ustedes vieron en mecánica 1. Y simplemente acuérdense que en lugar de omega que escribo, V. En lugar de delta teta, delta S. En lugar de esto, ¿sí? Ok, esa es la, digamos, la relación. Incluso en lugar de delta S pueden escribir delta X, ¿no? Que las ecuaciones vienen con X. Esa es la relación que guardo. Sí, entonces, en virtud de lo que se comenten en el problema, ustedes tendrán que elegir tal o cual ecuación. ¿Sí? Digamos que esa es la primera parte, la parte de la cinemática. Después ya nos vamos a meter con calcular energías cinéticas, con momentum, con diagramas de cuerpo libre, pero ahora con rotación. ¿Sí? Y bueno, pues llevamos un buen ritmo, ¿no? Entonces, como ya les comentaba, necesito que esta semana apuren el paso para subir las actividades de la unidad 2, ¿sí? Porque ya el viernes me voy a deshabilitar, ¿sí? Y voy a habilitar el examen para que lo contesten, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda? No. Bueno, si no hay más dudas, pues nos vemos la próxima clase. Que estén bien. Profe, Sí, adelante. en problemas de esfuerzo cortante, cuando te Sí. piden obtener el esfuerzo con la fuerza de la mitad, ¿el resultado también se divide entre dos o te queda tal cual la fuerza entre área? Escríbeme qué problema es en el WhatsApp y lo checo y te comento. ¿Sale? Ok, Sale, vale. gracias. Gracias. ¿Otra duda? No. Bueno, estamos en contacto, jóvenes. Que tengan buen día y seguimos trabajando. Hasta luego. Gracias, profe.
Bye bye. Gracias.